Bienvenidos nuevamente a Explorando Ciencias, porque buscamos difundir las diferentes áreas de investigación en nuestro país. Regresamos con el ciclo de charlas de Ciencias Básicas, un evento creado por RILEC. En este espacio buscamos la exposición de temas de biología, física, química, matemática. Mi nombre es Bruno Flores, soy estudiante de la carrera de Matemática Pura de la Universidad Nacional del Callao. Estaré el día de hoy como su moderador. Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Julián Hernández. Estudió química en la Universidad de Valladolid, España. Es licenciada en Ciencias Químicas en la Universidad de Valladolid, doctora en Química por la Universidad de Zaragoza, actual profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y brindarnos esta interesante charla llamada La magia de los metales nobles a nanoescala, sus propiedades y bioaplicaciones. Bueno, sin más preámbulos, le damos el pase. Doctora. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero, y muchas gracias por la invitación a RIDEC Perú, por dejarme compartir un poquito la pasión que siento por este mundo desde que empecé el doctorado y a todos los que están ahí al otro lado de la transmisión. Entonces, sin más, efectivamente, vamos a hablar un poquito de qué son los nanomateriales de metales nobles y algunas de las propiedades que tienen y cómo lo podemos utilizar, ¿vale? Sobre todo en bioaplicaciones. Entonces, lo primero de todo es, vamos a ubicarnos. Muy bien, hemos oído hablar mucho de nanomateriales, nanoestructuras, pero ¿qué es un nanomaterial? En concreto, vamos a empezar por qué es un nanómetro. Entonces, si nos fijamos en una regla como esas, como las que todos podemos tener en casa, vemos que la división más pequeña es 1 milímetro. Cuando hablamos de un nanómetro estaríamos hablando de dividir cada uno de esos milímetros 1.000.000 de veces y cada una de esas divisiones, cada uno de esos trozos, 1.000.000 de veces más pequeños que 1 milímetro, es un nanómetro. De hecho, todos los que nos dedicamos a nanociencia, o la mayoría, siempre recordamos al gran Richard Feynman, que ya en una charla en 1959 anticipó que la revolución vendría de la mano de los materiales que eran 1.000.000 de veces más pequeños que la cabeza de un alfiler. Ya anticipó la revolución que se venía. Entonces, para ponernos un poco en contexto, tenemos ahí esa escala, partiendo de lo que sería pues, la altura de un niño, 1 metro, vamos bajando en tamaño, una gota de agua, un glóbulo rojo. Y cuando hablamos de nanotecnología y nanomateriales, nos encuadramos aquí. Nos encuadramos en materiales que tienen al menos una de sus dimensiones, no tienen por qué ser todas, entre 1 y 100 nanómetros. Entonces ya estamos viendo que estamos en el mismo rango que moléculas como la glucosa, que proteínas o que incluso virus, que es algo que también veremos después en la charla. Entonces, si bien cuando estamos en este lado de la escala lo podemos ver a simple vista, con el ojo, cuando empezamos a irnos a rangos más pequeños solemos recurrir a microscopios ópticos, los típicos que hemos visto siempre, donde utilizamos luz, pero cuando estamos ya en el rango de nuestros nanomateriales necesitamos microscopios más avanzados, necesitamos llegar a mejores resoluciones. Entonces lo que utilizamos son microscopios electrónicos que en vez de utilizar luz utilizan haces de electrones. ¿Qué ventajas nos pueden presentar estos nanomateriales? O sea, ¿por qué los utilizamos? Por una parte, porque presentan una alta superficie específica. Entonces, fijémonos en este cubo que yo tengo aquí y si nos fijamos en cuál sería el área que tiene, pues todo esto que yo voy señalando, por aquí, por detrás, etc. Vamos a pensar que ese cubo lo dividimos en dos y entonces veríamos que el volumen que ocupan ahora ambos es el mismo, pero que la cantidad de superficie que queda ahora expuesta es muchísimo mayor, porque hemos ganado al menos esta partecita que tiene aquí abajo este cubo y esta parte de aquí arriba de este otro. Si seguimos dividiendo, cada vez vemos que el área cada vez va a ser mucho mayor. Entonces, eso va a ser una gran ventaja, porque el área, o sea, el área superficial siempre va a ser la parte más reactiva, donde vamos a poder unir distintas moléculas, ligandos, etc. Entonces, eso nos va a dar bastantes ventajas para su aplicación. Unido a eso es que le vamos a poder unir entonces distintos ligandos que sean iguales o que sean distintos, de tal forma que podemos conseguir que sean plataformas multifuncionales. ¿Y con esto qué podemos hacer? Pues entre otras cosas podemos marcarlas, podemos conseguir que nuestros nanomateriales lleven un fluoróforo y entonces florezcan y pueda ver por dónde van. O puedo vectorizarlos. Cuando hablamos de vectorizar hablamos de cómo indicarle a nuestro material el tienes que ir aquí, o sea, lo vamos a dirigir. Podemos unir fármacos o un montón
montón de cosas, como también veremos después. Igual que les dije antes, con la escala resulta que estamos moviéndonos en el rango de tamaños de biomoléculas, de fármacos, etc. Entonces eso va a hacer que la interacción sea muy eficaz, pues como estar hablando de uno a uno. Entonces esa interacción será bastante eficaz y eso también es una gran ventaja. Lo que más suele resaltar de todo es que cuando estamos yendo a tamaños tan pequeños, a esa escala nanométrica, resulta que las propiedades que presentan estos materiales van a ser muy diferentes a las que presentan sus homólogos a nivel macroscópico. Entonces van a aparecer nuevas propiedades ópticas, que serán en las que nos centremos después con los metales nobles, pero puede aparecer el superparamagnetismo, que igual habrán oído alguna vez con nanomateriales de óxidos de hierro, por ejemplo. Entonces eso va a hacer que se comporten de manera muy diferente. Y por último, podemos incluso rescatar algunos fármacos o algunas terapias que en su momento se desecharon precisamente porque a lo mejor el fármaco no era soluble en agua, entonces no vamos a poder utilizarlo in vivo. Pero ahora con nuestro nanomaterial podemos ayudar a contrarrestar ese efecto o incluso atravesar membranas, la membrana celular o la barrera hematoencefálica. Entonces vamos a tener una serie de ventajas con nuestros materiales. Evidentemente hay nanomateriales de muchos tipos diferentes dependiendo del material. Yo me voy a centrar en los de metales nobles, sobre todo en los de oro, que es con los que más he trabajado siempre. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, si yo les hablo de oro, si yo les pregunto qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de oro, pues casi todos vamos a pensar en el lingote este amarillo brillante. Además sabemos que el oro es inerte, que conduce la electricidad, etc. Bueno, pues cuando pasamos al mundo nano, cuando pasamos a tener nanomateriales, resulta que ya no tienen nada que ver con ese lingote del que nos estábamos imaginando. Y de hecho, lo habitual es que veamos soluciones, digámoslo así, que tengamos a nuestras nanopartículas con estos colores. Las típicas nanosferas de oro, que son las más habituales, tienen un color rojo vino súper intenso. Y resulta que cambiando el tamaño, vamos a ver que esos colores van a cambiar. Además, son buenos catalizadores y en general van a tener excelentes propiedades ópticas. Si bien es verdad que son las últimas décadas cuando se ha venido hablando más de nanomateriales y se ha ido estudiando más, en realidad se han utilizado desde la antigüedad, solo que las personas no sabían qué era lo que estaban preparando. Se mezclaban cosas, sabían que daban unos colores intensos. Y de hecho, esto es uno de los primeros ejemplos de los que se habla siempre con nanomateriales de metales nobles, que es la copa Lycurgus, que está en el British Museum en Londres, y que dependiendo de cómo lo veamos y desde dónde venga la luz, lo vamos a ver verde, si es que la luz viene desde donde nosotros estamos mirando, o lo vamos a ver rojo si es que viene a través. Y eso se debe a nanopartículas de oro y de plata que tiene embebidos en el vidrio. También muchos de los vidrios de las catedrales, que los hemos visto siempre con unos colores súper intensos, resulta que esos colores se deben también a nanopartículas de oro y de plata de distintos tamaños, formas, que han sido embebidos en los vidrios. Entonces, ya se utilizaban, pero ha sido en las últimas décadas cuando se ha estudiado más qué son, cómo podemos prepararlos y utilizarlos. Bien, el hecho de que tengan estos colores tan intensos y estas propiedades ópticas residen en el fenómeno que conocemos como resonancia de plasmón superficial localizada. Brevemente, o sea, para no complicarnos, pensemos que esto que estoy señalando es nuestra nanopartícula. Bien, entonces nuestra nanopartícula tiene a sus electrones de la banda de conducción, que sería esta nube electrónica, están oscilando. Lo que ocurre es que cuando le hacemos incidir radiación, cuando le hacemos incidir luz, que al fin y al cabo es una onda electromagnética, resulta que lo que vamos a conseguir es que si es de la frecuencia adecuada, de la frecuencia de resonancia de nuestros electrones de la banda de conducción, conseguiremos que estos electrones oscilen, pero de una forma coherente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver al final es que se produce un aumento en el campo eléctrico alrededor de las nanopartículas y ese es el fundamento de todas las propiedades ópticas de nuestras nanopartículas. Evidentemente, esa frecuencia de resonancia en la que ocurre este fenómeno pues va a depender de distintos parámetros, como el tamaño de la nanopartícula, que tenga una nanopartícula pequeñita o que tenga una más grande. Su forma no va a ser igual que tenga una esfera, que además va a ser igual en todas las direcciones del espacio, o que tenga un triángulo que no va a ser igual en las distintas direcciones, en el eje X, Y o Z. Además, también va a variar del entorno, de qué está rodeando a la partícula, y esto es algo que utilizaremos mucho para biosensores, y de la distancia a la que estén más cerca o más lejos. Entonces, todo esto lo que hace es variar
la frecuencia de resonancia de esos electrones y en consecuencia la longitud de onda de la luz que yo necesito, con la que tengo que irradiar a mis partículas para que se dé este efecto. Entonces, siguiendo un poco en esta línea, sabemos que cualquier objeto, cualquier cosa puede interaccionar con la luz, bien transmitiéndola, absorbiéndola, reflejándola o dispersándola. Bueno, pues nuestras nanopartículas igual. Entonces, si esto fueran nuestras nanopartículas, nosotros cuando lo metemos en un espectrofotómetro, lo que vamos a analizar es la diferencia entre la luz incidente y la luz que llega al final. Y eso va a ser producto de cuánto ha absorbido, cuánta luz han absorbido las partículas y cuánto han dispersado. Entonces, en el caso de nanopartículas, por eso hablamos de que este espectro es de extinción. Contiene ambos fenómenos. Lo que observamos también aquí es como una banda. Esa es la que llamamos banda plasmónica. Y esa frecuencia de resonancia o longitud de onda a la que se produce el fenómeno es esta máxima que veríamos aquí. Eso es lo que va a ir cambiando y va a ir variando dónde se ubica en el rango ultravioleta visible o infrarrojo cercano esa banda plasmónica. Entonces, ya más o menos vamos viendo de qué depende. Bien, bueno, pues no solo depende de dónde esté ubicada esa banda plasmónica, de cómo sean mis partículas, sino que además cuánto dispersan o cuánto absorben también va a variar. Entonces vemos aquí una nanopartícula, una esfera pequeñita o una esfera grande. Y vemos que las pequeñitas, este sería el espectro de extinción, y vemos que este que está sobre él es el de absorción, es decir, casi toda la luz que les llega la absorben, no dispersan casi nada. Pero cuando cambiamos un poco el tamaño, resulta que ya una parte la absorben, otra parte la dispersan. Y eso lo podemos aprovechar para el diseño de sensores. Entonces, ahora que más o menos estamos ubicados en qué ocurre, porque en el fundamento del fenómeno, ¿cómo podemos utilizarlo entonces? Pues, por ejemplo, para monitorear si mis partículas agregan o si les cambia el entorno. ¿Qué pasa? Que si yo tengo partículas y resulta que se acercan porque pongo algo en el medio, mi analito es algo que las entrecruza, pues voy a ver un cambio súper radical en la banda plasmónica. O incluso, si no es tan radical el cambio, solo cambia un poco el entorno porque hay más analitos, voy a ver cambios mucho más pequeños, pero que yo voy a poder monitorear. Otra cosa es que justamente por este fenómeno del SPR y esta oscilación de los electrones, resulta que si tenemos un fluoróforo que está cerca de la superficie de la nanopartícula, como que se desactiva. Deja de haber fluorescencia, ya no vamos a ver fluorescencia. Pero si consigo que se extienda o que se aleje, que cambie esa distancia a la partícula, pues volvemos a ver fluorescencia. Entonces eso también lo podemos utilizar para sensores. Incluso algunos que son comerciales, que se basan en el fenómeno de SPR, en el que se tiene una lámina de oro y dependiendo de cuántos analitos se unen, lo que se va a monitorear son los cambios en ese ángulo incidente de la luz. Otro más, les voy a comentar dos más. Otro fenómeno más basado en estas propiedades ópticas es el hecho de que cuando irradiamos las partículas, parte de la luz que absorben puede seguir un decaimiento radiativo, que sería devolverlo en forma de luz, pero parte puede seguir un decaimiento no radiativo y resulta que parte de esa luz que han absorbido se puede transformar en calor. Entonces, ese calor... esa generación de calor es lo que denominamos hipertermia óptica y que últimamente empezarán a oír cada vez más, sobre todo para terapia, tratamientos de cáncer, etcétera, por esta generación de calor local que da lugar a aumentos en la temperatura. Y el último que les voy a comentar, porque es útil para las cosas que nosotros trabajamos, es la espectroscopía Raman amplificada en superficie. Entonces, básicamente, la espectroscopía Raman se basa en que cuando irradiamos un analito o una molécula, queramos llamarlo, resulta que sus electrones se excitan y después van a volver otra vez a un nivel más bajo de energía. Si resulta que vuelven al mismo nivel en el que estaban, la energía que liberan será igual a la que les llegó. Entonces, hablamos de una dispersión elástica. Pero si resulta que hay diferencias entre la energía que les hemos dado y la energía que liberan después, vamos a hablar de dispersión inelástica. Y esa dispersión inelástica, cómo sean esas diferencias de energía, va a estar muy relacionado con cómo es mi analito, cómo es la molécula, qué cosas tengo ahí. Entonces, se suele hablar de que la espectroscopía Raman es como analizar una huella dactilar de un analito, por lo tanto es súper selectivo, pero es muy poco sensible y es que solo 1 de cada 10 millones de fotones suele ser dispersado inelásticamente. Entonces,
vemos que si tenemos un analito aquí y tenemos muy poquitos, pues a lo mejor no vemos ninguna de las señales. Lo que se vio hace décadas es que si los analitos están cerca de la superficie de un nanomaterial de oro o de plata, se comenzó estudiando con plata, resulta que estos aumentos del campo eléctrico de los que hablábamos antes van a influir en que haya un aumento de las señales que nosotros empezamos a ver. Y si tengo el analito aquí, pues resulta que empiezo ya a ver señales. Luego mi técnica se ha hecho más sensible, ya empiezo a ver mucho más. Y si ese analito se encuentra en zonas muy concretas del nanomaterial, como podría ser en el centro de entre 2 nanopartículas, resulta que el aumento de las señales es espectacular. Entonces conseguimos que la técnica sea súper sensible. Entonces, esas zonas donde resulta que si mi analito se encuentra ahí, resulta que el aumento de señales va a ser muchísimo mayor, son zonas donde como que se concentra el campo eléctrico, diríamos. ¿Y cómo lo conseguimos? Bien por agregación o bien por anisotropía. Estas son esas zonas donde se concentra el campo eléctrico, es lo que llamamos hotspot. Con agregación sería pues tener dos muy juntitas. Entonces, como que tenemos la contribución de una nano y la contribución de la otra. Anisotropía significa utilizar nanomateriales que no sean iguales en todas las direcciones. Y este, por ejemplo, es la distribución del campo eléctrico en un nanotriángulo. Esta simulación la hizo uno de nuestros tesistas, Ricardo Cifuentes, y vemos que los hotspots se sitúan en las puntas. Entonces, si nosotros tenemos los analitos en las puntas del triángulo, resulta que sus señales se van a ver todavía más amplificadas. Entonces, podemos jugar con eso para que la técnica sea muy sensible. Y de hecho, nosotros hemos hecho algunos estudios utilizando distintos materiales, pues de plata, de oro, triángulos, esferas, y viendo cómo eso afecta a la amplificación de las señales. Bien, entonces, viendo ya de qué depende esta posición de la banda plasmónica, estas propiedades, etcétera, ya nos vamos dando cuenta de que es súper necesario controlar la síntesis, saber exactamente de qué tamaño son mis partículas, cómo son, en qué medio están incluso, si están en agua o no están en agua. Y cuando hablamos de monodispersidad, hablamos de que sean parecidas en todos los aspectos, en morfología y en tamaño. Una vez las preparamos, nosotros siempre las caracterizamos bien por microscopía electrónica de transmisión o de barrido, este es el equipo que tenemos en el lab, y por espectroscopía de ultravioleta visible, simplemente midiendo estos espectros de extinción de los que hablábamos. Ahora, también se pueden hacer modelaciones computacionales, como decía, para ver si lo que he obtenido es lo que debería de obtener o incluso cuáles serían mis partículas que van a ser más adecuadas para lo que voy a estudiar y hacer modelaciones que me den tanto dónde deberían de estar las bandas plasmónicas como esta distribución del campo eléctrico. Entonces, vamos a ver algunos tipos de síntesis, algunos métodos de síntesis. Para llegar a este rango en el que hablamos de nanomateriales, yo tengo dos opciones. Yo puedo ir desde arriba o puedo ir desde abajo. Si vamos desde arriba, hablamos de técnicas top-down. Yo siempre recuerdo que es como un escultor que parte de una piedra y empieza con su cincel a darle y nos vamos quedando con trocitos cada vez más pequeños. Sin embargo, las técnicas bottom-up, las que van de pequeño a más grande, sería empezar con los átomos y que estos átomos se vayan juntando uno a uno y me den mi nanomaterial. En general, estas son las técnicas con las que yo he trabajado siempre, son las más sencillas de implementar en cualquier laboratorio sin que tenga unos equipos muy sofisticados. Y estas técnicas, para ellas, yo necesito primero un precursor. Es decir, yo necesito algún sitio de donde vaya a salir el oro y de donde vaya a salir la plata, que suele ser una sal. Necesito un reductor, porque en general pongo al oro como oro 3+, y a la plata como plata más. Entonces necesito un reductor, algo que haga que vaya a oro 0 y a plata 0, y esos sean mis átomos que se empiecen a juntar. Y necesito un estabilizante. Si yo no pongo nada, pues mis átomos se irían juntando y al final terminaría con un material macroscópico, que no es lo que quiero. Entonces necesito algo que vaya a limitar ese crecimiento. De manera selectiva, porque me bloquee algunos planos cristalográficos y deje que solo crezca en unas direcciones, o no selectivo, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, si vemos algunos de los tipos de síntesis, esta es la más común. Si buscan síntesis de nanopartículas de oro, de plata, incluso en YouTube les va a salir esta síntesis, que es utilizando o el precursor de oro o el precursor de plata y como reductor y estabilizante citrato de sodio. Entonces el citrato de sodio reduce al oro, reduce a la plata, lo hacemos todo en ebullición y después, cuando alcanzan un determinado tamaño esas semillas, se ponen en la superficie
y la bloquea. Y entonces consigue que ya no sigan creciendo. Evidentemente la interacción es muy débil, el citrato de sodio es muy pequeñito, es una interacción electrostática, entonces no es que sea muy estable, pero esta síntesis es bastante útil para después poderlas modificar. De hecho, cambiando la relación entre reductor y precursor, podemos conseguir distintos tamaños o podemos conseguir, nosotros hacemos en el laboratorio rutas de síntesis en las que tenemos primero crezco y llego a determinado tamaño y luego vuelvo a añadir más sal y sigo recreciendo. O sea, se puede complicar bastante para llegar a los tamaños deseados. Una vez los tengo, estos serían las micrografías electrónicas de transmisión de unos de los ejemplos de las de oro y de las de plata que nosotros tenemos, y estos serían sus bandas plasmónicas cuando lo analizamos, sus espectros de extinción, cuando lo analizamos en un espectrofotómetro de ultravioleta visible. Vemos que solo al cambiar el material también es diferente, además de lo que decíamos antes de tamaño y forma, el material evidentemente también influye, y de hecho eso mismo lo vemos solo analizando los colores. Las de oro van a ser súper rojitas, y estas suelen ser, dependiendo de cómo las miremos, o verdes o incluso las vamos a ver como súper turbias, porque las de plata tienden a dispersar más la luz que las de oro. Entonces vemos muchas diferencias entre ellas. Ahora, si nosotros queremos hacer nanopartículas que no sean esféricas, sino que sean anisotrópicas, por ejemplo triángulos, bueno, pues podemos utilizar surfactantes o podemos utilizar esta síntesis que utilizamos nosotros en el laboratorio, en el que utilizamos como reductor tiosulfato de sodio, pero hacemos dos adiciones. Y resulta que controlando exactamente cuánto se añade, con qué velocidad se añade, la temperatura, conseguimos tener triángulos, como vemos aquí, bastante homogéneos y con una reproducibilidad bastante aceptable. Esta sería la banda plasmónica de los triángulos y esta es la que corresponde a las esferas que siempre se generan como subproducto. Entonces conseguimos tener triángulos con bastante buen rendimiento. Si vamos un poco más allá, no me valen los triángulos, quiero hacer cubos. Bueno, cambiando el estabilizante, como decía antes, este es el estabilizante por excelencia para síntesis de anisotrópicas, que es el bromuro de trimetilamonio, cambiando de reductor, cambiando incluso añadiendo ácido ascórbico, vitamina C, o nitrato de plata, podemos conseguir cubos, triángulos, etcétera. Vemos que cada vez la reproducibilidad es más baja, es decir, es mucho más costoso, los rendimientos van a ser más bajos, pero podemos conseguir tamaños y formas muy diferentes. Y el último que les quería mostrar es este de nanocubos de plata, que se prepara mediante un método que conocemos como el poliol, donde lo que utilizamos es un etilenglicol, por ejemplo, un poliol, como reductor, como medio y parte como estabilizante, a veces también, junto con otro polímero que es la polivinilpirrolidona. El caso es cierto que hay que controlar bastante los parámetros, vuelvo a decir, temperatura, la cantidad de reactivos o incluso cómo se añade cada uno de los reactivos en el medio, pero hemos conseguido cubos de plata súper regulares y en muy buenos rendimientos, incluso mejores que los que les mostraba en la anterior con oro. Ahora, si no lo controlamos, vamos a ver que conseguimos nanoalambres. Entonces vemos cuán importantes son las condiciones de trabajo en esta síntesis. Y una muy curiosa es que partiendo de estas podemos llevar a cabo, también lo hemos hecho en el laboratorio, lo que se conoce como reemplazo galvánico, y es que si nosotros tenemos una nano de plata donde tenemos plata cero y resulta que le añadimos oro, si vemos los potenciales de reducción del oro y de la plata, resulta que de manera espontánea el oro se va a reducir, el oro 3+ se va a reducir a oro 0 y la plata 0 se va a oxidar. Pero lo curioso de esto es que por cada oro que se reduce, por cada átomo de oro que se reduce, se oxidan 3 platas. Entonces, lo que yo estoy haciendo en realidad es que por cada uno que se va a depositar de oro, se están yendo 3 átomos de plata. Y lo que estamos consiguiendo, no sé si llegan a ver aquí, es que incluso tenemos estructuras que están huecas por dentro, se empiezan a crear agujeritos y se van erosionando los extremos. Entonces, algunas de estos nanocajas o nanomarcos son bastante útiles para algunas de las aplicaciones SERS porque dan unas amplificaciones bastante buenas de las señales. Ahora, todo esto en cuanto a la síntesis. Hacemos alguna más, hay un montón más de opciones, pero para que tuvieran una idea inicial.
pero generalmente nunca vamos a utilizar las nanopartículas según las hemos preparado, pues porque son medianamente inestables o no tienen lo que necesitamos que estén expresando, o que tengan en la superficie, mejor dicho. Entonces, después las vamos a funcionalizar, las vamos a modificar. ¿Y qué opciones tenemos para modificar en el caso de nanopartículas de oro y nanopartículas de plata? Bueno, pues por excelencia es utilizar algo que esté tiolado, es decir, que tenga ese azufre y, a ser posible, un grupo tiol, SH, porque la interacción entre el oro o la plata y el azufre se considera cuasi covalente, entonces es muy fuerte y esta es la manera de modificarlas por excelencia. Pero podemos añadir grupos aminos, es decir, estos NH2 y se va a unir también, fosfinas, cada vez va a ser menos intenso, pero se unen también, o incluso jugando con las cargas, jugando con añadir especies de carga neta opuesta, a lo mejor una proteína, donde yo juego con qué carga tiene y que sea justo la opuesta a mi nanopartícula y consigo añadirlo y que se quede unido o modificado en la superficie. Entonces, de esta forma podemos unir aptámeros, como vamos a ver después, anticuerpos, plásmidos, virus o cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces ya vemos que tenemos unas plataformas que nos dan un montón de opciones para jugar, digámoslo así, con ellas después. Vale, sabemos prepararlas, sabemos que las podemos modificar, pero ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con ellas después? Entonces, hay un sinfín de aplicaciones, hay un sinfín de artículos descritos en bibliografía utilizando nanomateriales de metales nobles y de otros materiales en un sinfín de campos diferentes. Yo siempre me he enfocado más en agricultura y en salud. En el caso de agricultura, desarrollando biosensores, tenemos en la universidad, y en el campo de salud, tanto para biosensores que nos puedan llevar a nanodiagnóstico o nanoterapia. Voy a hablar un poquito de todas ellas. Entonces, vamos a empezar con biosensores. ¿Qué es un biosensor o cuáles son las partes de un biosensor? Primero tengo que saber qué quiero detectar. Entonces, necesito saber qué analito yo quiero detectar en el medio, saber en qué cantidad está. Yo necesito un transductor, que va a ser lo que me va a inducir un cambio en la señal. Y en mi caso van a ser las nanopartículas de oro o de plata. Bien, pero si yo no utilizo nada extra, resulta que puedo tener cambios en la señal, en una señal determinada, o que el transductor me dé cambios por cualquier cosa que se una, y eso tampoco me interesa. Entonces necesito un receptor que lo que vaya a hacer es decir, ok, a este transductor se te va a unir solo este analito, que es el que estás buscando, y no se va a unir ni D ni C, de tal forma que lo hagamos selectivo. Y ya una vez que se unan y tengan los cambios en la señal, estos serán analizados por el detector y la unidad de procesamiento. Entonces esas serían las partes. Bien, el transductor sabemos que van a ser las nanos. Los analitos, ahora les diré algunas opciones con las que trabajamos. Vamos a ver qué podemos utilizar como bioreceptores. Y es que los bioreceptores por excelencia son los anticuerpos. Los anticuerpos, y hemos oído además últimamente hablar muchísimo de ellos, son inmunoglobulinas que sabemos que se unen por aquí, por estos bracitos, se unen muy selectivamente a un analito en concreto. Entonces han sido siempre los bioreceptores por excelencia. Pero tienen varios problemas, y es que cuando tenemos diferentes condiciones de pH o de temperatura tienden a degradarse bastante fácilmente. Y además son súper costosos de producir y de adquirir. Entonces, con lo que nosotros solemos trabajar es con una alternativa, que son los aptámeros, que son hebras cortas de ADN o ARN que han sido diseñadas específicamente para formar un complejo con un analito en concreto. De tal forma que cuando se encuentran el aptámero y el analito que queremos, se unen, cambia la conformación del aptámero y eso me va a dar señales siendo casi igual de selectivos, en muchos casos igual de selectivos que los anticuerpos, pero mucho más robustos porque no tienden a degradarse tanto, son muchísimo más económicos y son mucho más versátiles. Y con eso me refiero a que los podemos incluso comprar con modificaciones como los grupos tiol para que se unan bien a la nanopartícula, o con una biotina, o con un fluoróforo, o lo que se me ocurra. Y además podemos diseñarlos de maneras especiales de tal forma que parte de la secuencia sea complementaria a otra parte y que entonces incluso cuando estén ellos solos tengan una especie de conformación de horquilla. Así, cuando se unen al analito y forman el complejo, resulta que el cambio conformacional todavía es muchísimo más grande. Estos los hemos utilizado en el laboratorio para la detección de micotoxinas, por ejemplo, con los nanotriángulos que les mostraba antes, de tal forma que esta unión
aptamerotoxina, lo podamos monitorear mediante espectroscopía, UV-Vis-NIR o mediante este SERS que les comentaba antes. Si además lo añadimos análisis multivariable, es decir, analizar no solo una parte del espectro, sino todo el espectro, pues resulta que hemos llegado a analizar incluso cantidades pequeñísimas, es decir, concentraciones de partes por billón de ocratoxina A, que es una micotoxina bastante común. Vemos ahí, estas serían los espectros Raman con distintas concentraciones de ocratoxina A, pero vemos que al analizar y hacer un análisis multivariante, en vez de analizar una única intensidad de una señal, conseguimos una calibración bastante buena y, de hecho, analizar y detectar 50 ppb, que son concentraciones bajísimas, en café y té. Bien, pues siguiendo con esta idea, vamos a cambiar y, en vez de analizar micotoxinas, vamos a analizar biomarcadores tumorales. Y uno con el que estamos trabajando ahora en el laboratorio es el antígeno carcinoembrionario, o CEA. Este CEA es una glicoproteína que está aceptado por la FDA como biomarcador tumoral proteico, porque resulta que es una proteína que se sabe que se sobreexpresa en algunos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal. Además, está relacionada con algunos procesos metastásicos. Entonces, vemos que, bien, se sobreexpresan algunos tipos de cáncer. El cáncer colorectal es uno de los más letales porque tienden a aparecer los signos bastante tarde. Entonces tendemos a ir al médico bastante tarde y el tratamiento se complica. ¿Qué pasa si conseguimos hacer un sensor que sea económico suficiente como para poderlo aplicar en análisis rutinarios, de tal forma que no esperemos a encontrarnos mal para ir al médico, sino que de manera rutinaria, cada año o 2 años, veamos si se ha sobreexpresado el CEA, de tal forma que podamos relacionarlo con eso? Bien, pues en relación a eso, con lo que estamos trabajando ahora en el laboratorio es con utilizar precisamente aptámeros y aptámeros horquilla, que son selectivos a CEA, y de tal forma que lo podemos monitorear, como mostraba antes con las micotoxinas, o incluso al final amplificar con otros sistemas que resulta que solo se unen cuando los aptámeros se abren y así consigamos un ensayo muchísimo más sensible. Otra cosa con la que estamos trabajando a día de hoy en el laboratorio es detectando el CEA, fijándonos como objetivo el CEA, pero implementándolo en sistemas de flujo lateral. Todos han visto alguna vez, seguro, análisis de flujo lateral, son los típicos ensayos de los test de embarazos, son ensayos de flujo lateral, o muchas de las pruebas COVID que se han desarrollado en el último año y medio. Y las pruebas de flujo lateral consisten en que yo tengo aquí una membrana, ¿vale? Tengo distintas partes, pero lo principal es una membrana, donde ponemos en una parte algo a lo que se une un control, de tal forma que siempre sí o sí me dé señal para decir mi ensayo funciona. Pero además tengamos otra línea donde unimos algo que va a ser selectivo, en nuestro caso al CEA. Bien, cuando nosotros ponemos nuestras nanopartículas, precisamente nanopartículas para que den color, para que yo pueda verlas a simple vista, cuando tenemos una muestra que no tiene CEA, entran en contacto, van avanzando por la membrana y solo se queda el control. De tal forma que es la típica imagen que sabemos de un test que es negativo, donde solo tengo una línea porque solo se ha quedado el control. Mi test funciona, pero no había muestra, no había CEA, que es el biomarcador tumoral que es nuestro objetivo, no había CEA en la muestra. Sin embargo, cuando sí hay CEA, este CEA va a interaccionar con nuestras partículas que nosotros hemos diseñado para que se unan. Y cuando todo avanza por la membrana, se van a quedar también retenidos en la parte del test. Además del control que nos dice tu test funciona. Y aquí es donde vemos 2 líneas. Entonces aquí las nanopartículas nos están ayudando, es lo que estamos trabajando, para verlas, para hacer un análisis directamente viéndolo, pero además podemos después medir esa tira por otros métodos, por SERS, etcétera, para poder llegar a límites más sensibles. Si pasamos ahora a la parte de terapia, les dije antes, sobre todo en la parte de salud, tenemos nanodiagnóstico o ya terapia. Desde que yo empecé el doctorado siempre me he centrado más en la parte de terapia génica. Y terapia génica, que también a algunos les sonará ahora por todo esto que hemos venido viendo del desarrollo de las vacunas, etcétera. Terapia génica consiste en utilizar ácidos nucleicos que lo que van a hacer es modular la actividad de un gen defectuoso. Entonces, tenemos distintas opciones. Pensemos que un gen está funcionando mal y por eso tenemos una determinada enfermedad.
lo que vamos a hacer es intentar reemplazarlo y decir, ok, yo voy a meter uno que ya funciona bien, entonces ya no pasa nada, o vamos a intentar repararlo. O tenemos una tercera opción, y es que mi gen defectuoso, por ejemplo, un oncogen, resulta que el problema que hay es que se está sobreexpresando y eso es lo que origina mi enfermedad. ¿Vale? Pues vamos a introducir un ácido nucleico de tal forma que impedimos que se exprese. Y como impedimos que se exprese, impedimos que transcurra la enfermedad. ¿Vale? Pues si nosotros queremos introducir ácidos nucleicos en el cuerpo, tenemos un par de problemas. Y es que, evidentemente, nuestro cuerpo está diseñado para no dejar que esto ocurra de manera natural para prevenir distintos problemas que pudiéramos tener. Entonces, lo que suele ocurrir es que tenemos enzimas que lo que van a hacer es degradar los ácidos nucleicos que podemos introducir en el cuerpo. Bien antes que lleguen a la célula o incluso una vez que entran a la célula de tal forma que no llegan a poderse expresar. Entonces, es por ese motivo que necesitamos transportadores, necesitamos vectores, que llamamos algo que lleve a los ácidos nucleicos que necesitamos hasta el lugar donde tienen que llegar. Y en cuanto a transportadores, a estos vectores, tenemos dos grandes grupos, que serían los vectores virales y los vectores no virales. Los virales, desgraciadamente ahora lo sabemos bastante bien, están perfectamente diseñados para infectar. Entonces, tienen un elevado rendimiento. Pero el problema de si yo utilizo un virus para que exprese después lo que yo necesito, es que necesito gran cantidad de virus. Entonces, es difícil producirlos a gran escala. Y además tienden a ser reconocidos por el sistema inmune, dependiendo de cuál utilice, y tenemos el riesgo siempre de que se puedan inducir mutaciones, sobre todo dependiendo de qué tipo de virus utilizamos. Por contra, tenemos los vectores no virales, que serían pues, nanopartículas, que ahí es donde vamos a entrar nosotros, plásmidos, polímeros catiónicos, etcétera, pero que en contraposición pues, sus rendimientos no son muy altos. Ahora es cierto que nosotros las podemos modificar para que no sean reconocidas por el sistema inmune, no inducen mutaciones, etcétera. Entonces, voy a hablarles un poquito de ambos, porque en nuestros trabajos en el laboratorio he trabajado con ambos. Entonces, primero, voy a hablar de uno en el que nuestros vectores propiamente eran las nanopartículas. Y en este caso lo que queríamos hacer era tener nuestras nanopartículas, modificarlas con un montón de cosas para ver qué era lo que funcionaba mejor y que tuvieran unas hebras pequeñas de ARN de interferencia. Small Interfering RNA, si alguien lo quiere buscar por ahí, que lo que hacía era silenciar la expresión de un oncogen, es silenciar la expresión del CENIC. Bien, entonces nosotros diseñamos un montón de nanopartículas diferentes con distintos fluoróforos, péptidos, que se uniera este interferente o bien por carga o bien directamente por los grupos tiol, a ver qué funcionaba mejor. Después, una parte importante es ver, ok, vamos a ver ahora si las nanopartículas, dependiendo de lo que tienen en la superficie, llegan donde tienen que ir, se internalizan. ¿Qué pasa con ellas? Entonces, en este proyecto, que era un proyecto europeo, lo que utilizábamos, aparte de las células, teníamos un paso intermedio antes de llegar a ratones, que eran estos que mis amigas siempre definían como pulpitos, que son unos invertebrados pequeños que se llaman Hydra vulgaris, que resulta que son un muy buen modelo para estudiar, por ejemplo, la internalización. Entonces, si a estas hidras vulgaris le poníamos nanopartículas con distintas cargas, distintas maneras de unir el interferente, etcétera, luego podíamos analizar solo por microscopía óptica o por microscopía electrónica de transmisión dónde entraban las nanopartículas. Entran las nanopartículas, se internalizan, ok, y esto ya nos dio la primera parte para decir, muy bien, estamos llegando donde tenemos que llegar. Y después pasamos a la parte de, ok, ¿y ahora funciona? Entonces, con todos estos tipos de nanopartículas que les decía, pues estudiamos cómo se silenciaba el CENIC en células humanas. ¿Okay? Y vimos que 4 de ellas, de las que habíamos preparado, silenciaban bastante bien. Veíamos que bajaba la expresión de CENIC hasta niveles de incluso 40%. Perfecto. Ahora que ya hemos refinado y así utilizamos menos tipos de nanopartículas, nos vamos a estas Hydra vulgaris. Entonces así vamos refinando y utilizando menos tipos de nanopartículas en este modelo animal. Y vemos que aquí ya hay únicamente 2 que funcionan, pero que funcionan bastante bien. Bien,
Pues ahora que ya nos hemos quedado solo con estas, pasamos ya al último modelo, que serían los modelos, el modelo animal de ratón. Y entonces aquí en este caso pudimos ver resultados muy buenos de reducción de la expresión del oncogen con nuestras nanopartículas hasta llegar a un 40% de expresión. Una vez que ya habíamos seleccionado esta, es cuando ya únicamente utilizamos ellas para, con ratones que tenían tumores pulmonares, darles nuestras nanopartículas y ver cómo se iba reduciendo el tamaño de los tumores y cómo efectivamente con nuestras nanopartículas conseguíamos que ratones que pasaban de un porcentaje de supervivencia de un 30% llegar hasta un 80 o 90%, lo cual quiere decir que la terapia era bastante efectiva, habiendo podido reducir el número de muestras a probar únicamente una en ratones. Bien, y ya lo último que les voy a contar, siguiendo un poco con la terapia génica y pasando al otro tipo de vectores, es, vale, terapia génica, como les contaba, es esta parte. Vamos a utilizar ácidos nucleicos. Pero hay otra parte que se denomina terapia celular y seguro que han oído hablar un montón de veces de las células madre y todas las ventajas y todas las opciones que pueden dar las células madre. Bueno, pues uno de esos tipos, las células troncales mesenquimales, que son células pluripotentes, es decir, que se pueden diferenciar después en muchos tipos diferentes de células. La terapia celular consiste en, ok, vamos a extraer células del propio paciente. Vamos a modificarlas fuera con lo que necesitan. ¿Y por qué? ¿Por qué haríamos eso? Pues haríamos eso porque, por ejemplo, las células troncales mesenquimales resulta que son bastante fáciles de aislar y tienden a migrar a zonas dañadas. Entonces, precisamente este efecto de que sean pluripotentes y se puedan diferenciar, de que migran donde saben que hay un daño, donde hay un tumor, etc. Entonces van como a ayudar, acuden, digámoslo un poco así entre nosotros, acuden al rescate. Entonces, si nosotros conseguimos extraer células del propio paciente y modificarlas con lo que necesitamos, que va a solucionar también de manera coloquial la enfermedad, ¿vale? Si luego se la reinsertamos al paciente, son sus propias células las que van a ayudarle. Entonces ahí es donde combinamos terapia génica con terapia celular. ¿Vale? Ahora, he dicho antes que de los dos tipos de vectores que había, unos eran los virus, que además están diseñados para infectar, hay muchos tipos, ¿vale? Vamos a probar qué pasa con ellos. En concreto, unos de los más utilizados son los adenovirus, y de todos los tipos que hay, seguro que han oído también con lo de las vacunas, AD5, AD26. Este en concreto es el adenovirus serotipo 5, uno de los más utilizados, y entonces esto es una cápsida proteica, tenemos una doble hebra de ADN, y lo que tiene es una secuencia de 3 aminoácidos de RGD, una fibra, y al extremo de la fibra una parte que se denomina dominio no. Este es nuestro adenovirus. Muy bien. ¿Cómo infecta un adenovirus? Un adenovirus resulta que cuando se acerca a las células, ese extremo, ese dominio no, interacciona con unos receptores que tenemos en la membrana, coxsackie-virus y adenovirus receptors, los CAR, y una vez está aquí ancladito, es que ese motivo RGD que les decía que había, interacciona con unas proteínas transmembrana que hay en la membrana celular, que son las integrinas alfa-B beta-3 y alfa-B beta-5. Y a partir de ahí ya el adenovirus entra. Así es como él entra. Me van a entender por qué necesitamos saber eso. Pues el problema es que si nosotros queremos utilizar adenovirus como vector, en nuestro caso era uno que expresaba GFP, es decir, una proteína verde fluorescente, para ver si funcionaba o no funcionaba, lo que sí sabemos es que necesitamos estos receptores CAR para que entren. Pero resulta que las células troncales mesenquimales, que presentan todas esas ventajas que les comentaba, no tienen receptores CAR. Entonces tenemos un problema. Pues ahí, sabiendo cómo es que infecta el adenovirus, es cuando nos propusimos nosotros. ¿Y qué pasa si les hacemos como un abrigo, si intentamos rodear a los adenovirus con nuestras partículas que nosotros podemos modificar y podemos ponerle las cosas que nosotros queramos? Vamos a probar. Entonces probamos con partículas que tenían ese motivo RGD, pero mucho más extendido, ¿vale? Mucho más fuera, disponible para interaccionar con las integrinas. Y por otra parte, nanopartículas que tuvieran carga positiva. Nosotros les poníamos grupos amonios cuaternarios ahí en el extremo, de tal forma que tenían carga positiva neta, y lo que hacían era favorecer el interaccionar con las membranas celulares, que son negativas.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Y al analizar con nuestras células mesenquimales a una concentración de virus bajísima, pues como son 25 MOIs, resulta que el adenovirus solo apenas funciona. Vamos a ver que funciona porque, como hemos utilizado uno que expresa proteína verde fluorescente, si vemos fluorescencia verde es que se está expresando dicha proteína. Y aquí vemos muy poco. Si combinamos el virus con un polímero catiónico, que es un agente de transfección comercial, como el JPY-RGD, resulta que empieza a verse más, ¿vale? Empieza a haber algo más de fluorescencia. Pero cuando lo ponemos con nuestras nanopartículas era algo que no se había reportado hasta el momento, sino que de verdad entraban y la infección era muy alta. De hecho, con los que tienen carga positiva en presencia o ausencia de RGD, conseguimos infecciones de incluso el 90% y expresión de la proteína del 90%, lo cual era una barbaridad. ¿Okay? Entonces ya sabemos que podemos modificar células mesenquimales. Y solo ya para terminar este trabajo, de hecho la semana pasada nos publicaron el último artículo relacionado con esto, vale, ya sabemos que podemos hacerlo, expresa proteína verde, pero una proteína verde pues tampoco me dice mucho. Vamos a ir un poco más allá. Entonces, lo que hicimos para este artículo es estudiar dónde se van las nanopartículas, cómo entran, se separan las partículas de los virus, no, qué ocurre, y finalmente decir, ¿y si modificamos, y si cambiamos el adenovirus por uno que exprese lo que se conoce como HNIS, el Symportium de sodio y yodo, que es una proteína transmembrana, que resulta que si se expresa, lo que hace es que deja entrar el yodo. Entonces acumula yodo en el interior y cuando lo tratemos con yodo 131 vamos a conseguir matar esas células, digámoslo. Entonces, si lo utilizamos con ratones y resulta que después tratamos las células mesenquimales como antes con estos adenovirus, han sido complejados con nuestras partículas, después se inyectan esas células mesenquimales en el tumor del ratón y lo tratamos con yodo 131. ¿Qué pasa? Bueno, pues en los ratones control vemos que los tumores siguen creciendo. En los ratones que son control, pero se les trata con yodo 131, más o menos lo mismo. En los que se han tratado con células mesenquimales, pero que han sido tratadas solo con el adenovirus, ya se reduce nada penitas, casi lo mismo. Pero cuando utilizamos nuestros complejos de nanopartículas positivas con adenovirus, vemos que el tumor decrece bastante, es decir, el crecimiento se reduce un montón al tratarlo después con yodo. Luego esto nos da una idea de que puede ser un tratamiento muy eficaz contra el cáncer. Esto es básicamente los mismos resultados de cómo se han reducido. Y eso sería todo. Solo me queda dar las gracias pues, a todas las personas con las que trabajo actualmente, colaboro, a la profesora Galarreta y el profesor Coello, con los que trabajo mano a mano en el laboratorio todos los días, a todos los miembros del grupo, todos nuestros colaboradores, tanto en Perú como en el extranjero, evidentemente a la PUC por el apoyo, a todos los entes financiadores y a todos ustedes por haberme permitido compartirles un poquito del trabajo de estos años. No sé si tienen preguntas. Bueno, muchísimas gracias por esta increíble ponencia. Las personas que nos están viendo desde el directo, les digo que por favor nos dejen sus preguntas aquí en la caja valga la redundancia, esta caja de preguntas de Facebook. Y yo tengo una duda. He visto al inicio que estuvo hablando acerca del oro. Y mi cuestión es, ¿por qué se eligió el oro? Y si todos los metales nobles tienen estas propiedades. En realidad, tanto oro como plata van a dar estas propiedades de que resulta que interaccionan de manera muy especial con la luz y su frecuencia de resonancia o la longitud de onda máxima de la banda plasmónica decae en la zona del visible o infrarrojo cercano, lo que hace que sea muy fácil trabajar con ellos. Dentro de oro o plata, casi siempre se tiende a trabajar, sobre todo si son bioaplicaciones con el oro, porque es bastante biocompatible. De hecho, yo no he mostrado ahí cada vez que haces algún tipo de trabajos, como todos estos últimos de terapia, etcétera, evidentemente se hacen análisis de citotoxicidad. Y el oro es bastante biocompatible. Ciertamente cambia dependiendo de los ligandos que les pongas en la superficie, pero tienden a dar niveles de toxicidad muy, muy bajos. Sin embargo, la plata precisamente se utiliza como bactericida y muchas veces nos venden ya las lavadoras y los frigoríficos con nanopartículas de plata.
porque son bactericidas, porque tienden a romper las membranas de las bacterias, etc. Entonces, en bioaplicaciones es más común trabajar con oro que con plata, pero en el desarrollo de biosensores con cualquiera de los dos. Perfecto. Y en este caso, ¿las síntesis cambian cuando se elige el tipo de material noble? ¿De metal noble, perdón? Sí puede cambiar un poco. Hay algunos que son comunes, el que les mostraba antes de citrato es bastante común entre oro y plata. En cuanto empezamos a querer cambiar de forma, sobre todo, sí puede haber pequeñas modificaciones, precisamente porque no vamos a necesitar un estabilizante diferente porque no interaccionan igual de bien o unas condiciones de temperatura un poco diferente. Entonces, en las esferas, bastante parecido. En las no esféricas sí empieza a cambiar. Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿tiene un tiempo de vida las nanopartículas dentro de un ser vivo o eso dependerá del vector que se utilice? Depende del vector que se utilice, depende de cómo las hayamos modificado, pero tienden a tener un tiempo de vida bastante alto. Lo que sí se analiza es, tienden a acumularse en bazo y en hígado, o sea, todos los desechos de nuestro cuerpo al final tienden a ir a bazo y a hígado. Entonces, sí se han analizado cuando se hacen ensayos de este tipo, que una parte va al tumor y otra parte se acumula, la que se acumula en bazo e hígado, tienden a estar incluso varios meses. Entonces, esto es algo que a largo plazo y para el tratamiento en humanos efectivamente se tiene que intentar mejorar bastante más. Pero hasta el momento es lo que se ha conseguido ver. Perfecto. Aquí también nos dicen, ¿las nanopartículas aplicadas al cáncer es un tratamiento distinto a la quimioterapia? ¿O es Eh, Quimioterapia, al fin y al cabo, trata de utilizar un fármaco en el que va a hacerle un daño en concreto a la célula tumoral. Entonces, lo que se trabaja ahora es intentar conseguir combinar esos fármacos que se utilizan en quimioterapia con las nanopartículas, porque el problema de la quimioterapia muchas veces, y por lo que se tienen tantos efectos secundarios, es que no son selectivos, no solo se van a ir a las células tumorales, sino que se van a quedar en otros sitios del cuerpo. Y eso es lo que al final nos va a dar nuestros efectos secundarios. Entonces, lo que se cree y en lo que se está trabajando bastante es que si unimos ese fármaco con las nanopartículas y a la vez las nanopartículas las hemos modificado con algo que lo vectorice, es decir, que haga que vayan al sitio en cuestión, si ese fármaco de la quimioterapia solo se acumula en el tumor exactamente, pues lo que va a conseguir es que necesitemos menos fármaco y que los efectos secundarios sean mucho más pequeños. Entonces, se trabaja en combinar el uso de nanopartículas con los fármacos actualmente utilizados en quimioterapia. Mira, qué genial, qué interesante. La verdad ha sido un tema increíble. Y ya más que todo para ya culminar esta ronda de preguntas y en general toda esta charla, y es una pregunta ya más personal, ¿no? Para usted, ¿por qué usted eligió química y qué le diría a los jóvenes que están pensando en estudiar esta hermosa carrera, esta hermosa ciencia? Pues yo elegí química porque me encantaba el intentar, reconozco que tuve unos profesores muy buenos en el colegio que siempre estaban intentando relacionarte los fenómenos del día a día con lo que tú estabas estudiando. Entonces, esa curiosidad de intentar explicar y poder explicar muchas de las cosas que veías, lo que me motivó a empezar a estudiar química. Y luego algo que me gustó mucho y que me ha gustado mucho a lo largo de los años según me he ido desempeñando es que la química, por ejemplo, es muy amplia. Entonces, te da muchísimas opciones para después. Yo cuando empecé a estudiar química, ¿quién me hubiera dicho a mí que iba a terminar trabajando con virus, con ácidos nucleicos, etcétera? Y sin embargo, me dio las bases para poder derivarme a esa parte y combinarlo con nanos. Entonces, tiene muchos aspectos diferentes y te puede llevar a caminos muy, muy bonitos. Genial. Y bueno, creo que vamos a dar esta charla, esta increíble charla de la magia de los metales nobles a nanoescala, tanto sus propiedades y sus aplicaciones. Muchas gracias a las personas que nos han estado acompañando el día de hoy en Explorando Ciencias 2021, este ciclo de charlas de ciencias básicas. Y nada, los esperamos en una siguiente oportunidad. El 28 de este mes vamos a estar dando una charla de biología eh, titulada Perú, país megadiverso, una visión desde los mamíferos, por el magíster Denis Ruelas. Así que por favor no se la pierdan. Y bueno, muchas gracias a usted, doctora, por estar el día de hoy y realmente apreciamos mucho el hecho de que nos haya dado esta increíble charla.
Sin más preámbulos, muchas gracias de manera general y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.